Bueno, chicos, vamos con la parte de energía libre, ¿vale? Bueno, mirad, sobre el tema de potencial y energía libre, ¿vale? Hemos dicho que las reacciones redox generan electricidad, ¿vale? Y para que eso ocurra, ¿vale? Las reacciones tienen que ser exotérmicas, ¿vale? Si desprenden energía, pues tiene que ocurrir que el incremento de H sea menor de cero. Esa energía, ¿vale? La van a desprender en forma de energía eléctrica. Y además tiene que ocurrir también que el incremento de G sea menor de cero, ¿vale? Esto es culturilla general, porque no nos va a influir el hecho de que sea exotérmica, ¿vale? Pero sí el hecho de que la energía libre sea menor de cero, ¿de acuerdo? Entonces, potencial de una pila, ¿vale? Pues el potencial de una pila, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es el de una sustancia. Los potenciales, lo primero que tenemos que saber es que se miden en voltios, ¿vale? Y que los potenciales son siempre de reducción los que nos dan. Y esto es importante. Acordaos que si son de reducción, cuando nosotros nos den estos potenciales, como los que veis aquí o cualquiera, siempre podemos ver que el electrodo que ocurre, o la reacción que ocurre aquí, siempre es de reducción. Es decir, va a ir de un número más grande a uno más pequeño. Se reduce el número de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no podemos medir directamente el potencial de una sustancia. Entonces, por criterio, lo que han hecho es medirlo respecto del hidrógeno. Por lo tanto, vamos a considerar que la reacción del hidrógeno tiene potencial cero y entonces nosotros combinamos distintas sustancias, ¿vale? Y en base a ese cero medimos el potencial y se lo asignamos a las distintas sustancias, ¿vale? Hasta ahí ya os digo, esto es un poco de cultura general para saber cómo hablamos. Vamos con el tema de los problemas. Vale, mira, por definición, y esto es súper importante, para calcular el potencial de la pila, nosotros tenemos dos formas de hacerlo. A mí esta es la que menos me gusta, pero si la hacéis, que tengáis una cosa muy clara. ¿Vale? El potencial de una pila se calcula como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿De acuerdo? Ambos potenciales son de reducción. ¿Vale? Ahora veremos por qué son de reducción. Y es muy importante, porque si no puede entraros la duda de si yo tengo que cambiar el signo o no. Bien, vamos a analizar qué ocurre en esta pila de Daniel, ¿vale? Que tenemos aquí. Si os fijáis, en esta pila de aquí, lo que me está diciendo es que la primera reacción, ¿vale? El zinc, lo voy a hacer un poco más grande, pasa de zinc sólido a zinc 2 más acuoso más 2 electrones, ¿de acuerdo? Y tiene asociado potencial de reducción. Si os fijáis, de momento esto está todo perfecto porque el zinc aparece, ¿vale? Aquí. ¿Qué tenemos que escribir además de esta reacción? Pues tenemos que identificar si esto es el ánodo o esto es el cátodo. Como hemos dicho, ¿vale? Que el cátodo que va con consonante se reduce y el ánodo se oxida, como el potencial aquí aumenta, esto es el ánodo, ¿vale? Y el ánodo se oxida. Y además el ánodo es negativo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos que en la siguiente reacción, ¿vale? Lo que ocurre es que el cobre va a pasar a cobre 2 más, ¿de acuerdo? Vale, pues el cobre que tenemos aquí, 2 más, que es acuoso, más 2 electrones, lo que le va a ocurrir es que va a pasar a cobre sólido, ¿ok? Y entonces, pues eso ya, ¿vale? Pues sería el cátodo, se reduce y es positivo. Toda esta es la información que tenéis que dar cuando vosotros quieran que escribáis una pila. Esto es lo mínimo que tiene que existir, ¿vale? Con sus tildes, por cierto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una vez que yo tenga esto, lo siguiente que tendríamos que hacer es ajustar los elementos y luego las cargas. Pero aquí veis que están ajustadas, con lo cual no hay ningún problema. Más adelante haremos alguno en el que haya que ajustar. ¿Qué es interesante de esto? Pues mirad, para mí es interesante de esto que nosotros, cuando hacemos una reacción redox, como hemos visto, ya os estaréis fijando que en un lado siempre aparece si son 2 más, ¿vale? Y en otro aparece este aquí, ¿vale? Tiene que haber electrones en un sitio y electrones en otro sitio para que yo, cuando sume las dos reacciones y vea la reacción total que tendría, que en este caso sería el zinc sólido más el Cu2 más acuoso para dar zinc 2 más Cu sólido, ¿vale? Lo que está pasando aquí, ojo con esta otra reacción, es lo siguiente. Voy a borrar esta parte de aquí porque ya no me hace falta. Y vamos a analizar. Vale, a mí me están diciendo que esto es un potencial de reducción.
y que cuando pasa de Cu2 más a Cu vale 0,34. Bueno, como aquí pasa de Cu2 más a Cu sólido, nosotros vamos a decir que en esta pila esto vale 0,34 voltios. Este segundo potencial de reducción, ¿vale? Me está diciendo que este zinc 2 más pasa a zinc, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. Sin embargo, si os fijáis, esto está invertido, ¿vale? Este no es el que se oxida, sino que es el que este no es el que se reduce, sino que es el que se oxida, como pusimos antes. Por lo tanto, este potencial, si para la reacción que pasa de zinc 2 más a zinc es menos 0,76, para este va a ser más 0,76. Y el potencial, igual que como hacíamos con las entalpías, cuando aplicamos la ley de Hess, el potencial es la suma de los potenciales. Es decir, que sería 1,10 voltios. ¿Vale? Entonces, así es como se suma. Si el potencial es positivo, la siguiente pregunta que nos van a hacer es, ¿será espontánea? Vale. Sabéis que E sub 0 cuando es mayor de 0 es espontáneo, ¿vale? Pero hay que justificar por qué esto es así. Y esto es así porque en base a esta fórmula, ¿vale? De acuerdo con esta fórmula de aquí, cuando el valor de E es positivo, es decir, cuando E es mayor de 0, eso hace que el incremento de G sea menor de 0. Y esto hace que la reacción sea espontánea, ¿vale? Por lo tanto, esta pila sí que funcionaría. Si no fuera mayor de 0, ¿vale? La pila no funcionaría. Digamos que funcionaría en la otra dirección, ¿vale? Entonces, esto con respecto a las pilas. Vale. Otra cosa que nos puede ocurrir, ¿vale? Que también nos suele generar dudas, es, por ejemplo, vamos a suponer que en lugar de darme el cobre 1 más, ¿vale? El 2 más me dirá el 1 más, ¿vale? En este caso, nosotros tendríamos que aquí habría un electrón, ¿vale? Si a mí me piden que ajuste la reacción y lo que tenemos que hacer es que para que los electrones se eliminen multiplicamos esto por 2 y entonces quedaría zinc más 2 cobres 1 más será igual a zinc 2 más cobre sólido. La pregunta que suele surgir es si los potenciales quedan multiplicados por este 2 y no quedan multiplicados, ¿vale? Para eso sí que es verdad que es muy útil esta fórmula, que no nos va a hacer pensar demasiado, ¿vale? Porque yo directamente voy a sustituir los potenciales del cátodo y el ánodo. Y en ningún lado yo multiplico este potencial por el número, ¿vale?, de electrones que tenga. Yo tengo que igualar eso porque el intercambio de electrones tiene que ser el mismo. Los electrones que se ganan a un lado son los electrones que se ganan al otro, ¿vale? Por eso el potencial no varía. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer un par de ejercicios de la PAU para ver si os sirven, ¿vale? Mirad, voy a borrar por aquí para tener un poquito de sitio y vamos a ver qué es lo que me pueden pedir. Por ejemplo, vamos a hacer de los últimos que tengamos. De verdad que este es un tema fácil, ¿vale? Una vez que le pilléis el truquillo, aquí esto no tiene mucha dificultad. O sea, es de esos temas que si yo me lo estudio bien y lo entiendo, no te pueden pillar demasiado, ¿vale? No hay muchos temas en los que pillarte, más allá que no conozcas el electrodo, ¿vale? Pero bueno, eso ya en la colección de problemas tengo indicados cuáles son los electrodos más especiales. Y si no, si queréis, pues os puedo hacer un resumen de los 5 electrodos así más particulares que nos pueden preguntar, ¿vale? Pero si vamos a ejercicios normales, ¿vale? El primero que vamos a hacer es 2025 julio. 2025 julio, ¿vale? Problema 1. Me voy a ir al apartado B, ¿vale? Porque es el que está relacionado con esto. Bueno, interesantísimo Bueno, voy a hacer el A y el B, perdón, en este caso, ¿vale? Voy a hacerlo completo, ¿vale? Interesantísimo el rollo que nos sueltan, ¿vale? El cromo es uno de los metales tóxicos más comunes de la Tierra, responsable de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a su uso intensivo, bla, 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 bla. Muy bien. Dice, vamos al lío. Dice, una planta industrial que utiliza mineral cromita para la obtención de dicromato descarga aguas residuales que podrían generar contaminación por CR, ¿vale? Por el catión cromo en un río cercano. El cromo, ¿vale? 6+, es un contaminante peligroso ya que es mutagénico
cancerígeno y tóxico. Se propaga fácilmente a través de sistemas acuáticos superficiales y las aguas subterráneas debido a su alta solubilidad en agua. Hasta aquí no nos han dicho nada de nada. Todo esto es paja, ¿vale? Y ahora, ¿vale? 10 líneas después viene el tema. Dice, para mitigar el daño ambiental, se propone hacer reaccionar el dicromato de potasio con ácido etanoico, dando lugar a cromo, ¿vale? 3 más y dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, dice, responda razonadamente a las siguientes cuestiones, ¿vale? Pues dicen que nos van a hacer reaccionar, por un lado, dicromato de potasio, ¿vale? Acordaros, este es de los compuestos top que sí o sí tenemos que tener controlado, ¿vale? Cae mogollón. Dice que lo van a hacer reaccionar con ácido etanodioico, ¿vale? Todo un detalle que nos lo den, H2, C2 o 4, ¿vale? Dando lugar a cromo 3, ¿vale? Pues cromo 3 más y dióxido de carbono. Bueno, formule y ajuste por el método ion-electrón las reacciones de oxidación y reducción y la reacción iónica que tiene lugar. Indique las especies oxidante y reductora. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es ver cuáles son las reacciones que van a tener aquí lugar. ¿Vale? Pues lógicamente, ¿vale? El dicromato de potasio se va a convertir en el cromo 3. Si veis, os lo voy a mostrar de cerquita, ¿vale? Si veis la tabla que nos enseñaban, aquí tenéis que buscar las pistas, ¿vale? Que nos pueden dar. Y si os fijáis en la cuarta reacción, ¿vale? Aparece que el cromo, el anión dicromato, se oxida al cromo 3+, al catión cromo 3+. De la otra no hay ni rastro, ¿vale? Porque como no están pidiendo potenciales, no tienen por qué dárnoslas. Pero ya tenemos una de ellas. Entonces, la primera reacción que yo voy a tener, ¿vale? Va a ser que el cromo, como yo, el dicromato, ¿vale? Me dicen que lo vamos a pasar a cromo 3+, pues esta es la primera de las reacciones químicas. Y la siguiente que me dicen es que el ácido etanoico, ¿vale? Va a dar lugar a dióxido de carbono. Bueno, como esto es el ácido etanoico, ácido este de aquí, acordaros que se disocia en agua en los dos hidrógenos, ¿vale? Y en el C2O4. Por lo tanto, la siguiente reacción será C2O4, 2 menos, ¿vale? Que va a dar lugar a CO2. Y esto ya es ajustarlo por el método ion-electrón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como ajustábamos esto, pues esto van a ser 7 moléculas de agua, ¿vale? 14 de H+. Me he saltado un paso súper importante antes de ajustar las reacciones, ¿vale? Para ajustar las reacciones, lo primero que tengo que hacer siempre, ¿vale? Es ajustar el metal que tenga ahí, o el elemento. Ese es el primer paso, antes de liarme a hacer esto, ¿vale? Porque muchas veces os liáis a hacer esto, se os pasa a ajustar el elemento, no os da la reacción redox y no sabéis por qué es, ¿vale? Entonces, súper importante. Lo primero que he hecho, que yo no lo he hecho, es ajustar ese elemento. Y ahora sí, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos esto, pues aquí tenemos 2 cromos, ¿vale? 7 oxígenos, 14 protones. Vamos con las cargas, aquí tengo 6 positivas, aquí tengo 2 negativas y más 14 positivas, pues me quedan 12 positivas y 6, ¿vale? Pues tendremos que sumar en este lado, ¿vale? Más 6 electrones, ¿vale? Repetimos, 2, 4 y 6 positivas, y aquí tengo 2 y 6, 8 negativas, más 14 positivas, 6 positivas, ¿vale? Ya están ajustadas las cargas. Aquí, pues ahora ya, ¿vale? No me van a pillar. 2 carbonos, ya está todo ajustado, y aquí tenemos 2 electrones. Siguiente paso, pues lo que hago es multiplicar, ¿vale? Para que las cargas, perdón, para que los electrones se me vayan. Pues esto por aquí y esto por allí, multiplicamos por 3, ¿vale? Y ya sumamos. Pues bueno, la reacción que me va a quedar es Cr2O7, 2 menos, más 14H más 3C2O4, 2 menos. A mí me gusta poner los electrones, ¿vale? Para cerciorarme de que se van, pues nada, pues tengo aquí más 6 electrones para dar 2 cromos 3 más 7 moléculas de agua, más 2 CO2, más 6 electrones. Los 6 electrones con los 6 electrones se piran,
¿vale? ¿Y qué me va a quedar? Pues aquí me va a quedar, vamos a borrar esto que ya no me, ¿vale? Que ya no me interesa, pues me va a quedar CR2O7, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pasarlo a la... También me pedían la ecuación molecular, ¿vale? Dice, fórmula y ajuste, problema que hay un electrón, las interacciones oxidantes y reductoras, fórmula iónica tiene lugar. Vale, solo hablaba de la iónica, ¿vale? No me decía que la molecular. Pero sí que dijera quién se oxidaba y quién se reducía. Bueno, pues para eso tengo que mirar el número de oxidación del elemento. En este caso, ¿vale? Aquí sabéis que el cromo actúa con 6, ¿vale? Por lo tanto, esta actúa con 2, menos 2 por 7, menos 14, 6 por 2 más 12, menos 2, ¿vale? Pues ya, este está aquí, por eso sale 6 y este más 3. Como este se reduce, ¿vale? Pues aquí indicamos se reduce, ¿vale? Y el que se reduce, porque me preguntan en el enunciado, ¿vale? Por las especies oxidante y reductora, el que se reduce, ¿vale? Es el oxidante. Porque como se reduce, ¿vale? Oxida al otro. Y este, por lo tanto, ya se oxida y es la especie reductora, es el reductor, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos. En el apartado B, que era por el que estaba, ¿vale? Por lo que tiene que ver con este apartado, dice, justifique que par o pares de redox de la tabla pueden producir también la eliminación del cromo 3+ en medio ácido de manera espontánea, ¿vale? Calcule el potencial del o de los sistemas en los que ocurre, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo quiero producir la oxidación, ¿vale? Del cromo 3+. Es decir, yo quiero que esto ya sería el B. Yo quiero que este cromo, ¿vale? 2O7, 2- se oxide a cromo 3+, ¿de acuerdo? De momento vamos a dejar así la reacción. Y yo sé que el potencial de este, porque me lo están dando, ¿vale? En sub 0 es igual a 1,33 voltios, ¿vale? Tener en cuenta que si este de aquí es el que tenemos, ¿vale? El que me está dando el potencial, me están diciendo, justifique qué par o pares de la tabla pueden producir la eliminación en medio ácido de manera espontánea del CR3+. Como hemos dicho, ¿vale? Este de aquí es la especie que se reduce, ¿vale? Y si esta es la especie que se reduce, lo que quiere decir es que el resto de especies que me dan aquí, ¿vale? Os lo voy a mostrar. El resto de especies que me dan aquí, lo que tiene que ocurrirles es que se oxiden, ¿vale? Por lo tanto, si se van a oxidar, el potencial va a cambiar de signo, ¿de acuerdo? Y como el potencial va a cambiar de signo, tenemos que ver cuál de ellos me va a servir. Y el único que me serviría sería el 0,77, porque como se van a oxidar, los potenciales de estos que me dan, que son de reducción, van a ser todos de oxidación. No sé si me seguís. Por lo tanto, el único negativo que sumado al 1,33 va a dar positivo va a ser el del hierro, ¿vale? Por lo tanto, el único que podría utilizar es el hierro, ¿vale? 2+, que pasara a hierro 3+, ¿vale? Y su potencial, en este caso al cambiar, sería 0,77 voltios negativo. Por lo tanto, 0,23 sería 0,56 voltios mayor de 0. Y escribiríamos, ¿vale? Como el incremento de G es igual a menos N por F y por E, ¿vale? Pues la reacción es espontánea. El resto no valen porque serían negativos. Si queréis verlo, ¿vale? Diciendo que este de aquí es el cátodo y este es el ánodo, ¿vale? Nosotros, empleando la fórmula que hemos visto aquí arriba, sabemos que el E del cátodo, el E de la pila, perdón, sería igual a E del cátodo menos E del ánodo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo sé que el cátodo, en este caso, vale 1,33. Por lo tanto, todos los valores que yo voy a poder poner aquí son los que tengo aquí. Que veis que se restan. ¿Se restan por qué? Porque como se oxidan, tengo que cambiarlos de reductor a oxidante. Entonces, solo vale un valor ahí que sea, solo me valdrá el valor que sea menor de 1,33. ¿De acuerdo? Y con esto tendríamos resuelto Julio, que ya os digo, no era un problema especialmente difícil, a excepción, reconozco, de este compuesto de aquí, pero es verdad
que el enunciado, y os vais a encontrar enunciados de estos, era bastante largo, ¿vale? Bastante horribles. Pero bueno, vamos a borrar por aquí, ¿vale? Y vamos a hacer otro problema, ¿vale? Para que así os pueda... Perdón porque me he dejado alguna tilde, estoy viendo por aquí, ¿vale? Ano y paso van acentuados. Y estaba viendo que algunos van sin acentuar. Bueno, vamos a hacer el 2025, ¿vale? Esta lo borro. Bien, vamos con 2025 modelo, ¿vale? Creo que vamos a hacer... No, vamos a hacer, perdón, el 2024 junio, ¿vale? El que hubierais hecho si os hubierais presentado a la PAU de junio, ¿vale? 2024 junio B5 y aquí solo nos vamos a quedar con el apartado B, ¿de acuerdo? Vale, y entonces me dice lo siguiente. Me dice, se disponen de dos recipientes con disoluciones de nitrato de plata, ¿vale? Hay que saber formular nitrato de plata, ¿vale? Y también tenemos nitrato de manganeso, 2, ¿vale? Pues MN2NO3, ¿de acuerdo? Y en cada uno se introduce una barra de hierro. ¿En cuál de ellos se formará una capa del otro metal sobre la barra de hierro? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es que estas sales sabemos que en disolución directamente se van a disociar, ¿vale? Por lo tanto, esto será 2MN... No, este está mal formulado, perdón. Es de manganeso 2, ¿vale? Entonces sería Mn2 más NO3 menos y un 2 por aquí. Vale, esto es lo que yo tengo en mi disolución, ¿vale? Por lo tanto, como es lo que yo tengo en mi disolución, donde si me entran dudas, aunque vamos a ir con la plata y el manganeso porque se van a depositar un metal, pero si me entran dudas, lo que tengo que hacer es mirar abajo, ¿vale? Los potenciales que me daban, mirar los potenciales que me dan y ver qué es lo que aparece, ¿vale? Y así eso nos va a dar la pista de qué tenemos que utilizar. En este caso, si os fijáis, ¿vale? Nos dan el potencial del manganeso, 2 más, el manganeso sólido, ya tenemos 1, el del hierro a hierro 2 más, el del el del plomo 2 más a plomo, el de la plata, que lo tenemos ahí, y el del oro, ¿vale? Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos dos recipientes, uno en el que yo tengo iones plata y otro en el que yo tengo iones manganeso 2 más. Y yo lo que voy a hacer, ¿vale? Es introducir una barra de hierro, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces yo voy a introducir aquí una barra de hierro y aquí una barra de hierro. Y me están diciendo que en cuál de los dos electrodos se va a formar material. Pues para que se forme, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues lo que tiene que pasar es que se cree una capa sobre el hierro de plata. Y en este caso, ¿qué tendría que pasar? Que se cree una capa sobre el hierro de manganeso. Es decir, esta es la primera de las reacciones que tendría que ocurrir. Cuando ocurre una reacción en que un catión se transforma en un sólido, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar? Pues para que se equilibren las cargas, lo que tiene que pasar es que de esta barra salgan hierros, ¿vale? Tiene que salir hierro de aquí. Así que ya tenemos las reacciones químicas, ¿vale? En este caso será hierro 2 más. ¿Por qué? Porque me lo dan en los potenciales de abajo. Por eso yo sí que va a ser hierro 2 más. Por lo tanto, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es identificar qué reacciones van a ocurrir aquí. Entonces, disolución 1. La primera reacción que tengo que ver si ocurre es que esta plata más debería transformarse en sólido, ¿no? Pues yo sé que el Ag más un electrón tiene que transformarse en Ag
sólido, ¿de acuerdo? Con sus estados de agregación, súper importante, un electrón. Y por otro lado, debería de el hierro, ¿vale? Para equilibrar la reacción, debería pasar del hierro sólido a este hierro acuoso 2 más 2 electrones. Identifico quién es cada uno. Como reduce su número de oxidación, se reduce y es el cátodo. Y este se oxida y es el ánodo. Potencial de este de reducción, pues según me dice aquí, el potencial de reducción de la plata es de 0,80. Potencial de reducción de este de aquí, ¿vale? El potencial de reducción de esta reacción, ¿vale? Según del F, lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que lo veáis. El potencial del Fe2 más a Fe es igual a menos 0,44 voltios. Como esto es el potencial de reducción y este se oxida, tengo que cambiar el signo. Es decir, E sub 0, 0,44 voltios. Por lo tanto, esto sería 1,24 voltios. Por lo tanto, sí que se produce, ¿vale? ¿No queréis calcularlo así? Pues yo me vengo aquí, ¿vale? Y directamente de los potenciales que me están dando en el enunciado, utilizo la fórmula. Y digo, el E de esta pila será igual al E del cátodo en condiciones estándar, ¿vale? Este cerito es condiciones estándar, menos el E del ánodo. Es decir, ¿quién es el cátodo? Este, 0,80. Menos, y vamos aquí, y como me dan el potencial de reducción, que veis que es de menos 0,44, ¿vale? Perdón, que está aquí arriba. Menos 0,44 el del hierro, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es menos 0,44. Y esto daría 1,24, ¿vale? Lo mismo en ambos casos, hacerlo como más os encaje. Vamos con la siguiente. Aquí lo que tiene que ocurrir es que este manganeso 2 más un electrón se transforme en manganeso sólido, ¿vale? Está acuoso, acordaros, y que el hierro, ¿vale? Sólido pase a ser hierro 2 más acuoso más 2 electrones. Este de aquí, ¿vale? Como se reduce el número de oxidación, ¿vale? Este se oxida, por lo tanto, este de aquí es el cátodo y este de aquí es el ánodo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues lo podemos hacer de dos formas. Uno, con la fórmula E de la pila es igual a E del cátodo menos E del ánodo. Pues sustituimos. El E del cátodo, ¿vale? Yo sé que sigue siendo el mismo, es 0,80. Y ahora buscamos el... Perdón, no es el mismo, ¿vale? Porque es el del manganeso, ¿vale? Pues el del manganeso, si os vais a mirarlo aquí, ¿vale? El manganeso tiene menos 1,18. Por lo tanto, el del cátodo sería menos 1,18 y el del ánodo, ahora sí, sería menos 0,44. Y este es menor de 0, ¿vale? Por lo tanto, no se produciría de forma estándar. Si lo hacéis, como yo os digo, que yo prefiero hacerlo, este se reduce, por lo tanto mantenemos su potencial de reducción, ¿vale? Y este, como se oxida, tengo que cambiarle el signo. Y como tengo que cambiarle el signo y es menos 0,44, pues sería más 0,44 voltios, ¿vale? Y si hiciéramos la suma, pues serían 56, 66, 74. 0,74 voltios negativos. Por lo tanto, esto hace que la entalpía sea mayor de 0. No espontáneo, esto hace que la entalpía sea mayor de 0. Espontáneo, no espontáneo. ¿Vale? Y así es como funcionan. Todos estos problemas son iguales, ¿vale? Pueden darnos varios electrodos como antes para que veamos cuál se oxida. Pueden darnos dos y que tengamos que oxidar las reacciones, ¿vale? Tenéis un montón, pero básicamente si os fijáis son todos iguales, ¿vale? Es todo el rato lo mismo, ¿vale? Así que nada, ya os digo, yo os animo a que le deis caña a este bloque, porque de verdad que es bastante sencillito, ¿vale? No radica bastante dificultad. Por eso he empezado, antes de meterme con los problemas, a mí me parece que el truco de
de este bloque es entender qué es lo que ocurre cuando ocurre una reacción redox, ¿vale? Que para que alguien pierda electrones, otro tiene que ganarlos, ¿vale? Y entonces así entendemos dónde va. Si el hierro desaparece, ¿vale? Si el hierro tiene que desaparecer, efectivamente, la plata tiene que aparecer. Siempre que aparece uno, desaparece otro, ¿vale? Así que nada, bueno, espero que os haya servido, ¿vale? Si tengo algún ratillo más, subiré algún ejercicio más, pero bueno, de momento el siguiente bloque que voy a subir es el de electrólisis, ¿vale? Y con eso acabamos redos. Venga, adiós.